Vamos a terminar ahora haciendo algunos ajustes para mejorar esta integración. Ya que las capas están listas, vamos a hacer mejoras en la sombra, en el reflejo y en la nave para que se integre un poco mejor a la escena. Yo agregué acá un cielo, pero solamente para no tener negro. La idea sería que en Maya también tuviéramos un paisaje o un fondo para que tenga el movimiento de cámara. Vamos a apagar la nave y el reflejo y vamos a trabajar solamente con la sombra. Hay una columna que se llama modo, que la vamos a usar. Uno hace clic con el botón derecho sobre estas columnas, los títulos que tienen acá, Stretch Parent, y aparece modo. ¿Ya? Esto es para mezclar, como en Photoshop, cada capa con otra en base a su color. En este caso no hace necesario porque la sombra es negra. Lo que vamos a darle a la sombra va a ser un poco de transparencia, apretando la letra T de opacity acá, de transparency, y la podemos ajustar como nosotros la vamos a necesitar. También podríamos agregar un efecto de blur, de desenfoque, para que la sombra no esté tan nítida, Gaussian Blur. Eso también podríamos hacerlo en Maya, en las configuraciones de la sombra. Vamos ahora a ver el reflejo. Bien, vamos a apagar la sombra y vamos a prender la capa de reflejo. La capa de reflejo está muy oscura. Vamos a ir a la capa modo y esta capa sí la vamos a mezclar en un modo aditivo. Y ahí tenemos, como está muy suave, vamos a duplicarla una vez y la duplicamos otra vez. Y vemos que ahí ya aparece el reflejo, mucho mejor, ahí ya se ve bien. Podemos agregar también un blur, si quisiéramos, para que no se vea tan nítida. Vamos ahora a mezclar la sombra y el reflejo y vamos a prender la visibilidad de la nave. Lo que podríamos mejorar acá de la nave sería un poco el color, usando una corrección de color con levels, subiendo un poco los niveles de gris, medios tonos, un poco los tonos altos. Vemos que está más contrastada la imagen de fondo, entonces podríamos agregar un poco más de contraste también. Y podríamos agregarle también a la nave un efecto como un rim light o una luz alrededor, al contorno, que lo podemos hacer con un glow. Acá en efecto slice vamos a encontrar un glow que si lo colocamos en normal como está, aparece color channels, pero podemos usar alfa. Ahí estaría el contorno, bajar si la intensidad a un 0,2 o 0,3, podemos ver que ya no estaría tan negro el borde de la nave. Bien, ahí tenemos una composición hecha en base a 4 capas. Una, la proyección de cámara en el fondo, una capa de reflejos, una capa de sombras y el objeto principal, que es nuestra nave. Ahora voy a explicar qué pasa si quiero generar una capa con un motor de render distinto. Me gustaría que la nave fuera sacada en V-Ray con Elements o en Maya Mental Ray con Pases. Solo esa capa. Las capas que vienen abajo, la sombra, el reflejo y el projection, el edificio proyectado, las necesito como están. Vamos a conocer los overrides. Son atributos que cada capa tiene y que permite que tengamos diferentes configuraciones en cada uno. Cuando ponemos, por ejemplo, que la nave en esta capa de reflex no tiene visibilidad primaria y no tiene cast shadows, porque es una capa solo de reflejos, vemos que se ponen naranjos. Si vamos nosotros a la capa de nave, vamos a ver que están normales, porque aquí lo necesito. Entonces los override marcan el color naranjo para indicar que solo en esa capa están con esa propiedad. Ya, vamos a generar una capa de render con V-Ray, dejando las otras como están. Si quisiera mejorar la nave con una iluminación distinta, pensaría en V-Ray. Lo que vamos a hacer, aparte de apagarlas para que no las saquemos nuevamente, vamos a crear una capa de override. Ya, vamos a dejar como está esto, así, y voy a explicar cómo podemos hacer un render de V-Ray en esa capa y la otra dejarlas como están. Vamos a este botón que está justo en el lado del nombre, que abrirá las configuraciones de render. Vemos que está en Maya Software. Vamos a cambiar aquí, pero antes de cambiar voy a apretar el botón derecho sobre Render Using y voy a cambiar esto a una capa de override, es decir, voy a cambiar el parámetro de render específicamente en esta capa. Las otras no se van a cambiar. Podemos ver que quedó de color naranja y ahora voy a cambiar software a V-Ray. Cambió el parámetro V-Ray,
se activó para la capa nave y vamos a ver si yo cambio a la capa Shadows, está Software Render. Si cambiamos a la capa Reflex, está Software Render. Bien, entonces para la capa nave voy a usar V-Ray como motor de render con todos los atributos que tiene y podría agregar a esta capa de render un iluminación global y además de eso podría usar un HDRI para crear un environment más realista. Textura de reflexión. Quiero que mi nave refleje y voy a usar para eso una imagen, un HDRI. Puedo usar también un GEI textura, es decir, una textura para iluminación global. Vamos a cambiar el material, ya que no tiene reflejos. Vamos a dejar un material con reflejos para la nave. Vamos a cambiar el color. Vamos a cambiarnos al Image Sampler de modo adaptivo. No voy a usar Fresnel para no perder el reflejo. Esto es una nave en V-Ray, una capa sola de la nave. Los otros renders seguirían exactamente igual. Como ya los tengo hechos, vamos a apagar su opción para que no se repita el render y vamos a dejar solamente la capa que necesito, que es la nave.